A partir de los años 70, la sociedad mexicana vivió nuevos cambios. La construcción de instituciones y hábitos, unos detrás de los otros, que posibilitaron la transición democrática. El arranque puede ubicarse en 1977, no porque antes no se hubieran escenificado fuertes y hasta heroicas luchas democratizadoras, no porque antes no hubieran existido episodios democratizadores o reformas electorales y aflojamientos de los amarres autoritarios. El arranque se ubica ese año porque a partir de ahí se configuró la estructura del cambio, es decir, un proceso que se desarrolla en una misma dirección democratizadora, fortaleciendo partidos y cuyos momentos de expansión cristalizaron en las negociaciones y reformas electorales. En 1977, por primera vez, se abrieron las puertas para el libre desarrollo de las opciones organizadas y para su asistencia al mundo electoral. Sin duda, los movimientos sociales de años anteriores, como el movimiento estudiantil de 1968, así como las guerrillas, contribuyeron a la muy lenta transición democrática, y esta, a su vez, al debilitamiento del sistema político mexicano, basado en un partido hegemónico. Antes de explicar este proceso, tratemos de definir el término transición. Es un tipo de cambio político que no es súbito. Generalmente se desenvuelve por etapas. Se trata de un cambio negociado en el que los actores son capaces de dialogar y establecer compromisos. Pues bien, México ha vivido un proceso de ese tipo. Sin embargo, es necesario agregarle un rasgo crucial. Ninguna de las fuerzas fundamentales buscó o recurrió a la violencia como método de freno o de aceleración. Todo lo contrario. En México la transición estuvo marcada permanentemente por un esfuerzo consciente de evitar la violencia política. Las armas del cambio político mexicano han sido otras. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes: la movilización testimonial, la desobediencia civil, aprovechar el recurso de los medios de comunicación para llamar la atención, la crítica pública y la denuncia, la elaboración intelectual, la apelación a la opinión pública extranjera y la negociación permanente para llegar a acuerdos con el Estado y su partido. Varios de los momentos más importantes de ese diálogo ha girado en torno a la reforma electoral. Era necesario establecer su organización, su marco jurídico, su institución reguladora. La pieza electoral debía cumplir dos funciones: desterrar las prácticas fraudulentas que distorsionaban el voto de los ciudadanos y permitir que emergiera la verdadera pluralidad política de la nación. Se trataba de tareas históricas, de crear y propiciar dos realidades. Primero, la consolidación y el desarrollo nacional de los partidos políticos. Segundo, la creación de unas leyes y unas instituciones reguladoras de su competencia. Luego de 2 décadas de recurrente movilización, conflicto, discusión, negociación y reforma electoral, México pudo echar a andar la maquinaria constitucional que formalmente existía desde 1917. La nueva vida electoral empezó a producir realidades absolutamente nuevas. Entre los cambios más importantes se pueden mencionar 3. La representación de la nación se modifica porque existen diferentes opciones nacionales, claramente definidas y de entre las cuales el ciudadano toma una opción. División de poderes, por la llegada mayoritaria de partidos distintos al del Ejecutivo en el Congreso de la Unión. Federalismo por la nueva realidad electoral en los estados, cuyos gobiernos emergen de los votos locales y no de decisiones tomadas en el centro. La transición ha sido un tiempo de abundantes novedades políticas. Desde la legalización del Partido Comunista Mexicano en 1977 hasta el primer gobernador de la oposición en 1989, pasando por una experiencia electoral sismática y traumática en 1988. La conquista de decenas de gobiernos estatales por parte de partidos distintos al PRI, la alternancia y la pérdida de su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997.
Las sucesivas reformas electorales abrieron las compuertas para que grupos e ideologías tuvieran acceso al mundo electoral, para quedar sujetas a todas las restricciones de la ley, pero también a todas sus ventajas y a su protección. Desde la reforma inaugural en 1977, se dio visibilidad pública a los partidos políticos, se dinamizó la vida interna en el Congreso y se estableció el pluralismo. Lo que la lucha sectorial obrera, campesina, civil o popular, lo que la impugnación empresarial no podía, lo que las apuestas guerrilleras no lograron, resultaba en cambio factible por medio de procesos electorales. Poco a poco, se cedió lugar a la disputa electoral. De esa manera, muchas y muy diferentes energías políticas voltearon a las urnas. El 6 de julio de 1997, las novedades electorales emergieron por todas partes. Por primera vez, 135 candidatos priistas habían sido derrotados en sus distritos, en la competencia directa, con candidatos de oposición. En consecuencia, el PRI perdió la mayoría de la Cámara de Diputados. En tanto, el PAN se erigía con la victoria en la elección para la gubernatura de Nuevo León y de Querétaro. Mientras, el PRD obtendría su triunfo más importante, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La geografía electoral muestra a una ciudadanía plural, con preferencias extraordinariamente diversas. Una ciudadanía que asiste a las urnas masivamente y que ha usado su voto para cambiar la fisonomía y el funcionamiento real del Estado y de toda la política nacional. Al empezar el año 2000, los datos del reparto del poder son elocuentes y hablan por sí solos. El PAN gobierna 7 estados del país, el PRI 21, el PRD 4. Pero en las ciudades la geografía electoral muestra un rostro aún más competido. 12 capitales de los estados son gobernadas por el PAN, 4 por el PRD, incluyendo la capital del país, y 14 por el PRI. De tal suerte que el 51% de la población está siendo gobernada por ejecutivos distintos al PRI. La democracia ha llegado a México por la vía de las elecciones. Sin embargo, esta es una tarea que resuelve solo un problema de carácter histórico: posibilitar la convivencia política en una sociedad compleja y plural. La democracia no ofrece soluciones automáticas ni prefabricadas a los grandes problemas y conflictos del país, pero es el mejor método para acercarse a ellos, evaluarlos, discutirlos abiertamente e incluir visiones e intereses de todos los grupos sociales que conforman el país.